Sí, en realidad hoy ya no le llamamos más a un accidente, son eventos predecibles, prevenibles fundamentalmente, porque en general se dan como consecuencia de una larga historia de presencia de lo que nosotros denominamos factores de riesgo para enfermar las arterias. Esto que estamos viendo acá no es ni más ni menos que una placa de un paciente joven de 52 años que fumó durante 30 años, hizo una placa en el origen de la carótida interna. Esta es una placa de ateroma que claramente es un riesgo aumentado para que su desprendimiento pueda provocar una embolización distal y ocluya la arteria silviana, que es la arteria cerebral media, provocando lo que nosotros conocemos con el nombre de accidente cerebrovascular. Pero si él no hubiera fumado durante 30 años, no hubiera tenido el colesterol alto, no hubiera sido hipertenso y gordito y no hubiera hecho actividad física, que es lo que tendría que haber hecho, probablemente esta placa no se hubiera formado, y esta es una de tantas causas, fundamentalmente embólica, de accidente cerebrovascular. Nosotros a los accidentes cerebrovasculares los podemos encontrar en dos presentaciones, ya sea isquémico, que sería esta causa, o hemorrágico. Isquémicos pueden ser por ruptura de una placa que provoca la formación de un trombo, un coágulo de sangre, evitando el paso de sangre, con lo cual las neuronas comienzan a morir porque no reciben ni oxígeno ni nutrientes. En corto plazo, en minutos ya las neuronas mueren. Y si no, puede ser hemorrágico, en el cual la arteria se rompe por una historia previa de antecedentes, fundamentalmente antecedentes adquiridos como es la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, la glucemia elevada, o sea, el ser diabético o ser intolerante a la glucosa y tener glucemias altas y no cuidarlas, no hacer actividad física, ser sedentario, o puede ser por una malformación congénita como son los sangrados subaranoideos, que también se consideran accidentes cerebrovasculares, que son la ruptura de aneurismas, que son esas lesiones que se dan en pacientes jóvenes, en mujeres jóvenes, o malformaciones arteriovenosas, que son rupturas de malformaciones con las cuales uno nació. Ahí el sangrado es en el espacio subaranoideo, que es el lugar comprendido entre las meninges, que en general eso requiere una cirugía para ocluir ese aneurisma o esa malformación y drenar el sangrado. Y los otros accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son cuando la sangre va al espacio intraparenquimatos, o sea, va al encéfalo, y ahí ya depende del tamaño si se pueden operar o no. Tanto los isquémicos, o sea, los que se tapa la arteria, como los hemorrágicos, tienen distintos tratamientos dependiendo del tamaño, pero fundamentalmente la inmediatez de la consulta es fundamental. Mientras más tiempo nosotros nos demoramos en consultar cuando aparecen los síntomas, que ¿cuáles son los síntomas? El paciente comienza a sentir un hormigueo en la cara, cefalea, hormigueo en la mano, en la pierna, comienza puede empezar a ver doble o tener trastornos de la visión, es decir, un sinnúmero de síntomas neurológicos que se transforman en motores o en sintomáticos, pero fundamentalmente dependiendo del lugar en donde la arteria se ocluyó. Si la arteria que se tapó y provocó la ACV es en la zona posterior, las lesiones serán oculares. El paciente ve doble, el paciente tiene trastornos visuales. Si el accidente cerebrovascular es provocado por una oclusión en la silviana, que es la arteria media de división de la carótida, lo que presenta el paciente es dificultad en mover la mano, en hablar. Uno le dice al paciente que se ría y se le cae la mitad de la cara, no puede mover la pierna. Es decir, los síntomas del accidente cerebrovascular dependerá de qué arteria se ocluya. Y esa arteria, dependiendo del lugar que irrigue, a partir de ahí nosotros conoceremos qué lesión manifiesta el paciente en forma periférica. Fundamental la consulta inmediata. A veces uno no reconoce, no es asintomático, es decir, siempre hay algo que alarma y alguien no puede quedarse, digamos, de brazos cruzados frente al menor síntoma. No, nosotros tenemos un aviso muchas veces que es la crisis isquémica transitoria, o sea, la crisis previa, transitoria, que dura menos de 24 horas, que es, por ejemplo, un cosquilleo, una dificultad en mover la mano, la pierna, no puede hablar un ratito, ve doble un ratito y se pasa. Eso es una advertencia, eso es la punta del iceberg. Debajo de eso está la lesión de la arteria. Puede ser que nos avise, porque a veces que nos avisa, hay pródromos que nos avisan, ahí hay que consultar inmediatamente, porque si el paciente presenta una placa ulcerada que se está rompiendo y nosotros podemos rápidamente colocarle un stent, o hacer una endarterectomía, o sea, el procedimiento para liberar la arteria, le vamos a salvar de un déficit motor definitivo, o sea, que el paciente quede en silla de ruedas. Si la lesión es en otro lugar, o sea, dependiendo del lugar, nosotros tenemos actitudes para tomar para prevenir que se consolide el accidente cerebrovascular. Por eso el paciente apenas tenga síntomas, por menos que sean, como les digo, una dificultad en la mano, en la pierna, en el hablar un ratito, se le torció la boca, vio doble, una cefalea intensa, pero que realmente lo moleste. No todo dolor de cabeza es una ACV, porque si no todo el mundo consultaría por una cefalea. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que el accidente cerebrovascular se puede prevenir.
Hoy lo consideramos en el grupo, como te digo recién, no de algo inevitable, algo esperable, porque cuando vos sos un paciente que fumas 2 a 14 cigarrillos por día, tenés el colesterol en 300, tenés la presión en 180 todos los días, sos un diabético que no te controlas, sos un gordito con panzón y que no haces nada de actividad física, y encima tenés antecedentes familiares de padre o madre con un evento, ya sea un infarto o un ACV, antes de los 60 años. Sos mujer después de los 55 años que ya perdés la protección estrogénica. Ustedes están protegidas por los estrógenos. Cuando entra en la menopausia, cae la secreción estrogénica y las mujeres duplican o triplican la incidencia de ACV a los hombres. Por eso es más frecuente en los hombres jóvenes y después las mujeres cuando pierden los estrógenos después de la menopausia. Por lo tanto, tenemos muchos datos previos para cuidar. Si nosotros nos cuidamos, tenemos la presión normal, hacemos actividad física, tenemos el colesterol, la glucemia normal. Es decir, todas estas cuestiones que cuidan nuestras arterias, la prevalencia de ACV es mucho menor. Es muy raro que nosotros encontremos un ACV en un paciente sano, que cuidó su colesterol, que tuvo la presión normal, que sus glucemias estuvieron por debajo de 100, que no fumó, que hacía actividad física regularmente 3 veces por semana. Es muy raro. Ahora, si pasan todas estas cosas y no tenemos la suerte de haberlo prevenido, seguramente nuestras arterias estarán enfermas y tendremos un accidente cerebrovascular.